Llevo 32 años sirviendo en el campo misionero. He estado en Guatemala, en Honduras, en zonas rurales de México, en comunidades donde la pobreza no es una estadística sino el aire que se respira, donde las familias comparten una habitación y una estufa de leña y una fe que avergüenza cualquier fe que yo haya visto en los edificios con aire acondicionado y pantallas LED donde se predica que Dios bendice al que diezma. He visto a esas familias diezmar. He visto a mujeres separar el 10% de lo que tienen para alimentar a sus hijos y entregarlo porque alguien que viene de afuera con una Biblia y una convicción les ha dicho que las ventanas del cielo dependen de esa entrega. Y he callado durante demasiado tiempo sobre lo que eso me producía, porque callar era más fácil que cuestionar una doctrina que la institución que me enviaba sostenía con una autoridad que yo no me sentía con el derecho de desafiar. Lo que me pasó hace 8 meses me quitó ese silencio. No gentilmente, de raíz. Mi nombre es Hermana María Concepción Estrada Villanueva. Tengo 59 años. Nací en Oaxaca, México, la mayor de 7 hermanos, en una familia que tenía fe y no tenía mucho más. Mi padre era albañil. Mi madre lavaba ropa ajena. La iglesia evangélica a la que empezamos a asistir cuando yo tenía 12 años fue, durante años, el único lugar donde mi familia se sentó en igualdad de condiciones con personas que tenían más que nosotros. Eso me formó de una manera que tardé décadas en comprender completamente. Sentí el llamado a las misiones a los 19 años durante una conferencia en Ciudad de México donde escuché testimonios de mujeres que habían llevado el evangelio a comunidades sin acceso a nada. Me fui al campo a los 23. No me casé. No tuve hijos. Entregué lo que otras personas entregan a una familia a algo que creí que era la obra de Dios en los lugares donde más se necesitaba. 32 años después de esa decisión, puedo decir que no me arrepiento de ella. Pero puedo decir también que parte de lo que llevé al campo no era la obra de Dios. Era la doctrina de una institución que tenía sus propias necesidades financieras y que usaba la teología del diezmo con una eficiencia que yo solo pude ver completamente desde el otro lado de la muerte. El evento fue una tarde de julio en la comunidad de San Marcos Tlapazola, en la Sierra de Oaxaca, donde llevo 4 años trabajando. Había estado todo el día en visitas domiciliarias, caminando entre casas de adobe y tierra, escuchando historias de escasez que no son nuevas para mí pero que nunca dejan de pesar. Llegué a la pequeña bodega que uso como dormitorio y oficina y me senté en la única silla que tengo y sentí algo en el pecho que no supo identificar en el momento. La hermana Dolores, que vive en la casa contigua y que tiene 72 años y una salud mejor que la mía, escuchó el ruido cuando caí. Entró. Llamó al número de emergencias del municipio. En zonas como esta, el tiempo de respuesta no es el de una ciudad. Los paramédicos tardaron 16 minutos en llegar. Durante ese tiempo la hermana Dolores hizo lo que pudo con lo que sabía, que no era mucho, y rezó lo que sabía, que era bastante. Los paramédicos trabajaron varios minutos más antes de estabilizarme. El total de tiempo sin actividad cardíaca sostenida fue de aproximadamente 10 minutos según el informe que el médico del Hospital Municipal de Tlacolula me leyó 2 días después cuando pude escucharlo. 10 minutos en los que no estaba en esa bodega. Durante esos 10 minutos estuve en un lugar que no tiene coordenadas en ningún mapa que yo haya usado en 32 años de trabajo en campo. Y lo que recibí en ese lugar es lo que me obliga a hablar ahora, a los 59 años, después de 3 décadas de servicio silencioso, porque el silencio después de esto sería una traición a las mujeres que he visto separar el 10% de lo que tienen para alimentar a sus hijos y entregarlo porque alguien les dijo que Dios se los pedía. La salida del cuerpo fue sin drama. No hubo oscuridad ni túnel ni transición cinematográfica. Un momento estaba en la silla con el dolor en el pecho y el siguiente estaba en un lugar completamente diferente con la naturalidad de quien entra a una habitación que siempre existió detrás de una puerta que nunca había abierto. Sin miedo, sin dolor, con una claridad que no tiene equivalente en ningún estado que yo haya conocido en 59 años de vida, incluyendo los momentos de oración más profunda que he experimentado en décadas de vida devocional. La primera cualidad de ese lugar fue la ausencia del peso. No el peso físico solamente, el peso de 32 años de campo misionero. El peso de las historias de escasez que cargo en el cuerpo después de décadas de escucharlas.
El peso de las preguntas que nunca hice en voz alta porque hacerlas habría cuestionado la autoridad de quienes me enviaban. Todo eso desapareció. Y en su lugar había algo que reconocí, con la certeza de quien reconoce el idioma de su infancia después de años de no hablarlo, como la presencia de lo sagrado. No la presencia de lo sagrado como yo la había conocido en la oración y en la liturgia, que siempre tiene algo de esfuerzo, algo de construcción, algo de llegar hacia algo que está más allá. Esto era diferente. Era la presencia de lo sagrado como condición del lugar mismo, como si estar ahí fuera ya en sí mismo estar dentro de ello. Y entonces estaba frente a alguien. No lo construí hacia eso con suspenso narrativo porque no hay suspenso en el reconocimiento. Era Cristo. Lo supe de la manera en que sé mi propio nombre, anterior a cualquier proceso de verificación. Y lo primero que recibí de esa presencia fue algo que deshizo 32 años de una disciplina que yo había cultivado con la constancia de alguien que cree que el amor de Dios se mantiene a través del esfuerzo sostenido. Lo primero fue amor. No el amor que yo había predicado en 32 años de campo, que siempre tenía implícita la condición de la respuesta correcta, de la conversión en los términos adecuados, de la fe demostrada de las maneras reconocibles. Era amor sin condición detectable en ninguna que me conocía completamente, incluyendo las preguntas que guardé en silencio y los momentos en que prediqué con más certeza de la que sentía y las veces que vi algo en el campo que me incomodaba y lo archivé en lugar de examinarlo. Todo eso conocido, todo eso recibido, sin la revisión que 32 años de teología de la obediencia me habían llevado a esperar. Después de eso vino lo que vino. Y lo que vino es la razón por la que estoy aquí. La presencia me mostró algo. Voy a usar esa palabra sabiendo que es imprecisa, sabiendo que lo que experimenté no fue primariamente visual. Fue más parecido a que me dieron una perspectiva, como ser ubicada temporalmente en un punto desde el cual lo que es invisible desde adentro de la experiencia ordinaria se vuelve completamente y simplemente visible. Y desde esa perspectiva vi la doctrina del diezmo, no como texto bíblico, como práctica viva en el cuerpo de la Iglesia latinoamericana. Vi su aplicación real, en las comunidades reales donde yo he trabajado y en miles de comunidades similares donde trabajadores similares hacen lo que yo he hecho. Y lo que vi desde esa perspectiva tuvo una claridad que fue dolorosa de la manera específica en que la claridad es dolorosa cuando te muestra algo que estabas haciendo con convicción genuina que sin embargo producía un daño que tú no podías ver porque estabas demasiado cerca de él para verlo con precisión. Vi la carga. Vi a familias en pobreza real separando dinero que necesitaban para comer porque habían sido formadas en la creencia de que no hacerlo era robarle a Dios. Vi el miedo debajo de esa entrega. No la generosidad debajo. El miedo a que si no diezmaban algo malo ocurriría, o algo bueno dejaría de ocurrir, o Dios retiraría su protección de una manera específica y detectable. Vi que ese miedo había sido instalado deliberada o indeliberadamente por décadas de predicación que presentaba la relación con Dios como una transacción con consecuencias claras para quien no cumplía los términos. Vi algo más que me llegó con una intensidad que todavía siento cuando lo recuerdo. Vi la distancia entre ese miedo y el amor que yo acababa de experimentar directamente. La distancia entre la relación que ese amor producía y la relación que el miedo producía. Y esa distancia no era pequeña. Era la distancia entre dos religiones que usan el mismo nombre. La presencia me comunicó algo sobre el origen del principio del diezmo que reorganizó completamente el marco desde el que yo lo había enseñado. El principio debajo del diezmo es real. No lo digo para suavizar lo que voy a decir a continuación. Lo digo porque es verdad y porque la verdad requiere precisión. El principio es la orientación del corazón hacia la fuente de todo lo que se tiene. La práctica de reconocer, de manera regular y concreta, que la vida que se vive no es producción propia. Eso es verdadero. Es espiritualmente real. Tiene consecuencias en la formación interior de quien lo practica genuinamente. Pero el principio no es la transacción. Y lo que me fue mostrado, con una claridad que no puedo argumentar en su contra, es que en la aplicación masiva de esta doctrina en el contexto de la Iglesia latinoamericana la transacción ha reemplazado al principio, es descripción de una dinámica que crece independientemente de las intenciones individuales de las personas dentro de ella. Las instituciones tienen necesidades de supervivencia. Esas necesidades no son malas en sí mismas.
Las instituciones necesitan recursos para funcionar y hay formas legítimas de obtenerlos. Lo que me fue mostrado es que en algún punto de la historia de muchas instituciones religiosas en América Latina la necesidad de recursos institucionales y la doctrina del diezmo comenzaron a reforzarse mutuamente de una manera que ya no era completamente distinguible desde adentro, que la urgencia con que se predica el diezmo en muchas congregaciones tiene una relación con la urgencia de las necesidades financieras de esas congregaciones, que no siempre es transparente para los que están siendo formados en esa doctrina. Vi miles de personas, no como abstracción, con la especificidad de personas individuales en comunidades individuales. Vi a mujeres que conozco por nombre. Vi a familias que he visitado. Vi la carga que cargan no solo de la pobreza material, sino de la deuda espiritual que sienten cuando no pueden cumplir el requisito. Vi lo que esa deuda hace a la manera en que experimentan a Dios, no como fuente de amor, como a Creator. Y vi lo que eso hace a la fe a largo plazo. Una fe construida sobre el miedo al acreedor no produce la misma persona que una fe construida sobre la respuesta al amor que yo acabo de experimentar directamente. Son dos procesos de formación que van en direcciones diferentes. Me fue comunicada una pregunta, no una respuesta. Una pregunta que me fue entregada como la cosa que necesitaba traer de regreso. La pregunta era esta: ¿qué pasaría si las personas en las comunidades donde trabajo supieran que el Dios que yo encontré en ese lugar no opera con la lógica de la deuda? ¿Qué pasaría si supieran que la generosidad que ese Dios reconoce emerge de la libertad de quien ha recibido amor, no del miedo de quien debe cumplir un requisito? ¿Qué pasaría si las mujeres que yo he visto separar dinero que necesitan para alimentar a sus hijos supieran que ese acto, cuando viene del miedo, no es lo que yo les dije que era? No recibí instrucciones de abandonar la doctrina del diezmo como texto bíblico. Recibí algo más perturbador que eso. Recibí la responsabilidad de la distinción. La responsabilidad de enseñar la diferencia entre el principio y la transacción. Entre la orientación del corazón y el cumplimiento del requisito. Entre la generosidad que emerge del amor y la entrega que emerge del miedo. Esa distinción, me fue comunicado, es una de las cosas más importantes que alguien que tiene acceso a estas comunidades puede llevarles. En algún punto percibí la posibilidad de quedarme o regresar. No fue una elección presionada en ninguna dirección. Fue una apertura genuina. Pensé en las mujeres de San Marcos Tlapazola. Pensé en la hermana Dolores rezando en la casa contigua. Pensé en 3 décadas de trabajo que de repente se reorganizaban en mi memoria no como logros, sino como preparación para una conversación que todavía no había tenido. Elegí regresar. El regreso fue físico de una manera que contrastó completamente con la salida. Frío inmediato. Dolor en el pecho. El sonido del mundo llegando antes que el sentido. Abrí los ojos, y vi el techo de adobe de mi bodega y la cara de la hermana Dolores sobre mí con una expresión que no le había visto en 4 años de trabajar juntas. Le dije con la primera voz que tuve: «Estoy aquí, Dolores». Ella dijo algo que no era palabras. Era el sonido de alguien soltando algo que había estado sosteniendo a una tensión insostenible. Eso fue suficiente para saber que estaba de regreso. Han pasado 8 meses. Tuve que salir del campo durante 6 semanas para recuperación médica, que fue la primera vez en 11 años que dejé el campo por razones que no eran vacaciones programadas. Regresé en septiembre. La primera reunión que tuve con las familias de San Marcos Tlapazola cuando volví fue diferente a cualquier reunión que haya tenido en 32 años de misiones. No preparé un sermón. No abrí la Biblia en el texto habitual. Les dije que había muerto y que había regresado con algo que necesitaba decirles, aunque me costara la confianza que habíamos construido juntos. Les dije que el Dios que encontré en ese lugar no les cobra. No tiene una cuenta pendiente con ellas. No retira su protección cuando las circunstancias no les permiten cumplir un requisito financiero. Que la generosidad que ese Dios reconoce no se mide en porcentajes, sino en la orientación del corazón de quien da. Que pueden dar cuando pueden y dar lo que pueden y darlo desde la libertad de quien ha recibido amor, y no desde el miedo de quien debe saldar una deuda. Hubo silencio. El tipo de silencio que hay cuando algo que se ha estado cargando mucho tiempo se posa en el suelo. Una mujer llamada Esperanza, que tiene 43 años y 8 hijos, y una situación económica que yo conozco con detalle porque la he acompañado durante 4 años, empezó a llorar. No de tristeza.
De algo que reconocí porque lo había sentido yo misma en ese lugar del otro lado. Era el alivio de una carga que se suelta. Me escribió una carta 2 semanas después. Una carta escrita a mano en papel cuadriculado con una caligrafía que habla de educación interrumpida y de inteligencia que encontró otro camino. En esa carta me decía que llevaba 12 años sintiéndose en deuda con Dios. Que había estado diezmando en meses en que sus hijos comían una sola vez al día porque creía que no hacerlo sería robarle a Dios y que Dios se lo cobraría en sus hijos. Que lo que yo le había dicho en esa reunión era lo primero en 12 años que hacía que Dios se pareciera a alguien que la amaba en lugar de alguien a quien le debía. Guardo esa carta. La llevo conmigo. Cuando la institución que me envía me pide que explique el cambio en mi enseñanza, que me pide que vuelva a la doctrina que he enseñado durante 30 años, leo esa carta en mi cabeza y recuerdo por qué no puedo. No me convertí en enemiga de la iglesia. No salí del campo. No dejé de creer en la generosidad como práctica espiritual esencial. Lo que dejé fue la carga que no le pertenece a la generosidad. La carga del miedo. La carga del acreedor. La carga de 11 años de una mujer comiendo una vez al día para no robarle a Dios. Esa carga no viene del evangelio que encontré en ese lugar durante 10 minutos. Viene de algo que se fue acumulando en la tradición alrededor del evangelio hasta que empezamos a confundir la acumulación con el evangelio mismo. El evangelio que encontré es más simple y más exigente que eso. Es el amor que no requiere nada de ti para darte todo. Y la generosidad que produce ese amor, cuando la gente realmente lo ha recibido, no necesita ser legislada. No necesita ser amenazada. No necesita ventanas del cielo como incentivo. Se produce sola, desde adentro, desde la libertad de quien ha entendido que todo lo que tiene viene de algún lugar más grande que su propio esfuerzo y que compartirlo es la respuesta más natural a ese entendimiento. Eso es lo que vi. Eso es lo que traje. Eso es lo que le debo a Esperanza y a todas las esperanzas que llevan años sintiéndose en deuda con alguien que nunca les cobró nada.